En el nombre de Jesús nos acercamos al trono de la presencia del Padre Celestial. Bendito sea el Señor por siempre y para siempre. Les saludamos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Y bueno, debo comentarles, la semana pasada no tuvimos la proyección de Facebook, tampoco tuvimos la reunión programada de viernes como iglesia local, porque estuvimos en el campamento de jóvenes que convoca la iglesia Adulam en la Ciudad de México. Si bien fue un campamento virtual, estuvimos pendientes de todas las actividades que se dieron en ese campamento virtual. Y bueno, hoy le damos continuidad a lo que hace 2 semanas todavía dejamos inconcluso y aún no lo concluiremos hoy. El tema de la fe, enfermedades del cristiano en cuanto al ejercicio de la fe. Hemos hablado de diferentes debilidades que el cristiano muestra. En primer lugar, cuestiona la fe, o naufraga en la fe, o apostata de la fe, o niega la fe, falsea la fe, se descamina de la fe, y también por causa de la falsamente llamada ciencia, no está perseverando en la fe, trastorna la fe por descaminarse de la verdad, reprueban en la fe. Y hay 3 debilidades más que el apóstol Pablo pone en evidencia en las epístolas ajenas a Timoteo. En Romanos 14, del 1 al 4, va a hablarnos el apóstol Pablo de lo que es el creyente débil en la fe. La palabra creyente es una voz que tiene que ver con el que cree. Y creer es un acto de fe. Entonces, cuando alguien es débil en la fe, es débil porque no se ha nutrido en la fe. Romanos 14, del 1 al 4 dice, recibid al flaco. La palabra flaco también es sinónimo de débil. Recibir al flaco o al débil en la fe, pero no para contiendas de disputas, porque uno cree que se ha de comer de todas cosas, otro que es débil come legumbres. El que come, no menosprecia al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha levantado. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su Señor está en pie o cae, pero se afirmará que poderoso es el Señor para afirmarle. Y reiteró el verso 1, dice, recibid al flaco, al débil en la fe. Y la debilidad en la fe se debe precisamente a una desnutrición espiritual. La desnutrición espiritual viene por carecer de un contacto con la fe. Ejemplo de ello lo vemos en la misma epístola a los Romanos, en el capítulo 10, donde dice en el verso 17, luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y aquí tienes una primera fuente que va a nutrir tu vida espiritual en cuanto al ejercicio de la fe para que no seas débil. La palabra de Dios, contacto con la palabra de Dios todos los días. Si tú pagaras el diezmo de tiempo, el tiempo que debes pagar como diezmo al Señor cada día, son 2 horas con 24 minutos los que debes pagar cada día al Señor. 2 horas con 24 minutos. No se paga con dinero. En otras palabras, debes invertir esas 2 horas con 24 minutos en la presencia de Dios. Bueno, puedes dividirlo en 2. Toma la mitad, 1 hora con 12 minutos, dedícaselos a dar un tiempo de oración, de alabanza, de adoración. Y la otra hora con 12 minutos, dedícalos a leer la palabra, preferentemente en voz alta. Si no puedes leerla en voz alta, bueno, léela con la vista, pero lee la palabra de Dios para que la fe en ti sea nutrida, para que tu hombre interior sea nutrido y puedas caminar en fe. Gloria sea al Señor. Ahora, el contexto de estos 4 versículos, estoy en Romanos 14, del 1 al 4, el contexto nos habla del que come y del que no come. Y no nos habla de cualquier tipo de alimento, nos habla del que come carne. Porque si lo leen correctamente, dice en el verso 2, uno cree que se ha de comer de todas cosas. Esto incluye carne.
Otro que es débil come legumbres, es decir, se abstiene de comer carne. Los veganos y vegetarianos, cristianos, son creyentes, pero son veganos en su conducta o son vegetarianos. Y el verso 3, el que come de todo, el que come incluyendo carne, incluyendo... y aquí en la carne voy a decirles algunos detalles interesantes enseguida. El que come carne no menosprecia al que no come, al que es vegano o al que es vegetariano. El que no come carne no juzga al que sí la come. En cuanto a la carne, debo decirles, hay diferentes circunstancias para el momento en que se da esta epístola, en la que podemos ser muy críticos como fariseos, como auténticos fariseos, podemos ser muy críticos, porque la carne, por ejemplo, de los toros, en aquella época era ofrecida a los ídolos. Y por ser ofrecida a los ídolos, era evidente que en la concepción de fe espiritual, uno diría, no voy a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos. Es decir, primero se ofrecía el becerro, el toro, al ídolo, era sacrificado, era degollado y después era llevado a la carnicería para ser destazado y vendido. Esa es una primera crítica a los que comían carne en aquella época. Otra crítica, bueno, había quienes comían conejo o liebre, animales inmundos. ¿Entendemos esto? Empezamos a ver que hay un ejercicio de fe en el que en realidad el corazón del creyente es raquítico, es débil, enfermo. Leí una nota hace años, ya bastantes años de eso. ¿Cuál es el plato que se sirve en una boda árabe? Escuchen bien. Camello relleno de ovejas rellenas de inmundo, de acuerdo a la ley, de acuerdo al Antiguo Testamento, no debiera comerse. Pero estamos bajo la dispensación de la gracia. Y por eso cuando Pablo escribe a los corintios, les dice que el ídolo nada es. En otras palabras, el apóstol Pablo pone un énfasis en que aun cuando el becerro, el toro, fue ofrecido a los ídolos y se compra de la carnicería y se come, no es pecado porque el ídolo nada es. Pero el mismo apóstol Pablo va a decirle a los corintios, si tu hermano sabe que, primeramente, si tu hermano es débil en la fe, número uno, y sabe que compraste carne dedicada a los ídolos, mejor no la comas. No por causa de tu conciencia, sino de la conciencia de tu hermano, porque a causa de esa conciencia débil, a causa de esa fe débil en él, no la fe, sino él siendo débil en el ejercicio de la fe, puede caer. Puede caer y entonces no habrá edificación. Dios nos llamó no a ser creyentes, Dios nos llamó a ser discípulos de Cristo. Así que ese es el punto específico y fino de este pasaje. Gente que es débil en cuanto al ejercicio de la fe debe fortalecerse en la fe. Y tú que eres fuerte en la fe, no menosprecies a aquel que es débil en cuanto a el ejercicio de la fe. Bueno, esa fue la 10, la número 11, habla de morir en el alma en cuanto al ejercicio de la fe, Santiago 2, 14 al 16, hasta el 17. Vamos a ver qué dice Santiago. Hay quienes afirman en los estudios, obviamente gente estudiosa de la Biblia, hay quienes afirman que esta epístola la escribió el hermano del Señor Jesús. No fue el apóstol Santiago, que de hecho eran dos apóstoles de nombre Santiago o Jacobo. Pero ahorita no vamos a entrar en ese argumento, sino ahí en Santiago, en el capítulo 2, versos 14 al 17, dice: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Verso 17, así también la fe, si no tuviese obras, es muerta en sí misma. Y es que cuando nosotros venimos al conocimiento de la verdad y alcanzamos salvación por medio de Jesucristo, lo que va a suceder enseguida es que Dios va a establecer obras predeterminadas para que nosotros las caminemos, para que nosotros andemos en esas obras predeterminadas del Señor. Y va a llegar un momento en que si tú tienes capacidad económica, debas bendecir a aquel que está en una crisis financiera, tal vez con una despensa y tal vez con algo más. Es muy importante que las obras sean el reflejo de la fe que tenemos. Nosotros tenemos fe, entonces procuremos que las obras predeterminadas por Dios, y en ocasiones tengan que ser desembolsar de la cartera algo de dinero, se cumplan. Te aseguro algo, lo que tú vayas a dar no te hará más pobre, y si tú lo retuvieres no te hará más rico. Dice la Escritura, tanto en el libro de Éxodo como en el libro de Números, dice que aquellos que recogieron mucho en cuanto al maná, no les sobró. Y aquellos que recogieron poco maná, no les faltó. Y lo que hace Dios es darnos provisión, como dice el Evangelio de Lucas, medida buena, remecida, agitada. Y la medida remecida es aquella que después de que le pones el grano, pensemos una cubeta con frijol. Le empieza a golpear los costados a la cubeta. Las burbujas de aire empiezan a salir y aquello que parecía una montaña que excedía al límite de la cubeta se asienta y baja todavía un poco más. Y vuelves a ponerle y vuelves a golpearle y vuelves a ponerle y vuelves a golpearle hasta que ya realmente no hay manera de agregar más semilla. Esa es medida buena, remecida, rebosante. Y Dios va a bendecirte si tú sabes dar cuando es necesario dar al que lo necesita. Y eso apenas es una expresión de una de las múltiples obras que Dios ha predeterminado para que tú las camines. Ese es el punto. Y lo que dice enseguida es lo que en un momento dado nos afecta. La fe sin obras es muerta en sí misma. El apóstol o el autor de la epístola, Santiago, quien haya sido, sea uno de los apóstoles del Cordero o el hermano del Señor, nos está poniendo en un punto justo de equilibrio. Tú tienes fe, dice, muéstrame tu fe por tus obras. Abraham el patriarca mostró fe al poner a Isaac en el altar, porque Abraham se movió de acuerdo a lo que Dios le había requerido. Dios le dijo, dame en un holocausto a tu hijo, a tu único hijo. Ya existía Ismael. Dios es muy puntual. Tu hijo, tu único. Isaac, ahí está el nombre, para que no se confundiera Abraham con Ismael. Isaac. Y dice, al que amas. Dios conocía el corazón de Abraham y le dice, al que amas, dámelo en holocausto. Ahí en el mismo capítulo 2 de Santiago, en el verso 21 en adelante, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? La fe de Abraham en Dios fue acompañada de la obra de poner a Isaac en el altar. En el corazón de Abraham, Isaac ya había muerto.
Por tanto, Isaac lo recibió en resurrección de fe. Dice en el verso 22, ¿no ves que la fe obró con sus obras? Y que la fe fue perfecta por las obras. A veces nosotros decimos, yo tengo fe. En cierta ocasión, caminando dos jóvenes, un cristiano y un católico recalcitrante y conocedor de la Biblia más que su amigo cristiano, caminaban por la calle y entonces una señora se dirigió a los dos y les dijo, socórranme. Y el católico se volteó y le dijo, trabaja. El Señor Jesucristo dice, al que te pide, dale. Bueno, gloria sea al Señor. Y morir en cuanto a la fe. Primera de Juan 3, 17 al 18 va a tener un mensaje similar al de Santiago. Primera de Juan 3, 17 al 18. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su amor tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Y aquí tenemos el fundamento del amor. Mientras que Santiago nos habla del fundamento de fe, aquí Juan nos habla del fundamento del amor. No podemos decir que amamos al hermano y lo vemos aterido de frío, no le damos una cobija, no le damos un suéter. Lo vemos que tiene necesidad, que ni para frijoles le alcanzó y no somos capaces de llevarle unos 2 o 3 kilos de frijol, además de una olla de frijol ya cocinado, para que lo disfruten con acción de gracias, mientras cuecen los demás frijoles, o lentejas, o habas, o arroz. ¿Cuánto te cuesta 1 kilogramo de todo ello, de cada uno de ellos? Y puedes obsequiarlos y bendecir al hermano. En Mateo 6, del 2 al 4. Mateo capítulo 6, versos 2 al 4 dice: Cuando pues haces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas, para ser estimados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, Él te recompensará en público. Gloria al Señor. Y yo recuerdo, estábamos en la reunión de santos, un hermano se para y dice, quiero regalarle una despensa a la hermana fulana. Primeramente lo hizo en público, toda la gente escuchó. Seguidamente se levantó con una bolsa y 1 kilo de frijoles. Eso no es una despensa, es una parte minúscula de una despensa. Nosotros debemos hacer en secreto cuando donamos, cuando damos bendición a otros. 19-21, versos 19-21 aquí mismo. Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde los ladrones minan y hurtan. Antes haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Lo interesante de este pasaje final que he leído es que cuando tú te mueves en las obras que Dios ha predeterminado para que tú las camines, y alguna de esas obras es la acción de ir, tomar tu cartera, sacarla y darle a alguien, porque Dios te lo está instruyendo. Es como meter una ficha de depósito en el banco eterno por el valor que tú le estás dando. Hay una diferencia. Si tú tomaras, pensemos, hablemos de una cantidad, pensemos que tomas 500 pesos y los llevas al banco y los depositas. Hoy en día el banco no te va a dar ni un quinto como resultado de ese ahorro. No te va a dar ni un centavo. Pero si tú esos 500 pesos
porque Dios te testifica. Compras una despensa, compras un poco de pasta, arroz, frijol, lentejas y purés que ya vienen en sobres y un poquito, le armas una despensa a aquel hermano necesitado y se la llevas. Esos 500 pesos entraban en el banco central del tesoro del cielo. Y cuando tú llegues al cielo en el tribunal de Cristo, el Señor va a decir, a ver, mira, aquí tienes en tu cuenta de ahorros 500 pesos cuyo valor al valor del cielo es tanto más cuanto en la conversión, y aquí está tu galardón. Bueno, si fueron 500 pesos, bueno, el valor de tus 500 pesos de acuerdo al valor del cielo te será recompensado. Si tú invertiste más, de acuerdo a este texto, tendrás más. Pero la diferencia será esta. En esta tierra el banco se va a acabar algún día y nosotros nos vamos a morir algún día, nos vamos a ir con Cristo algún día. Pero el tesoro en el cielo es un tesoro eterno. Gloria sea el Señor. Bueno, me fui muy lejos en el tema de morir en cuanto a la fe. Y finalmente, número 12, hacer vana la fe. En 1 Corintios 15, versos 12 al 19. 1 Corintios capítulo 15. Aleluya. Dice ahí versos 12 al 19. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Verso 15, y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual nos levantó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Ahora, entendamos el contexto. Pablo no está negando la fe. Pablo está diciendo, hay algunos que no creen en la resurrección de Cristo de entre los muertos. Hay algunos que consideran que Cristo no resucitó. Y si eso fuera verdad, eso es mentira. Cristo sí resucitó, eso es verdad. Cristo sí resucitó y Cristo está a la diestra del Padre Celestial en las alturas. Pero si lo otro, aquella mentira, fuese verdad, si Cristo no se levantó de entre los muertos, la fe es vana. Y hay quienes, habiendo creído en Cristo Jesús, caminan un tiempo y alguien viene y les predica doctrina de error y les hace sentir y les hace entender de manera incorrecta, con una doctrina de error, con herejía, que Cristo no se levantó de los muertos. Y entonces hacen vana la fe que tienen en Cristo. Cuán importante, amados hermanos, es que nosotros entendamos que la fe por sí misma no enferma, que somos nosotros los que enfermamos en cuanto al ejercicio de la fe. Veamos pues 7 consejos prácticos que nos van a servir como jarabe espiritual, como cápsulas que van a ayudarnos a levantar nuestra alma en cuanto al ejercicio de la fe. Como dijo alguien hace años, cápsulas de rodillón y pastillas de rodillina son importantes. Veamos 7 consejos prácticos para caminar en una fe sana. En primer lugar, número 1, 1 Timoteo 1:14. 1 Timoteo
1:14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Abundante gracia. Gracia abundante para que tanto fe como amor sean sanos en nuestra alma. Fe y amor en Cristo Jesús. No la fe del mundo, no el amor del mundo, sino la fe que es en Cristo Jesús. En Juan capítulo 1, a propósito de este primer punto, nosotros encontramos una palabra preciosísima en el verso, Juan capítulo 1, verso 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia, otra versión va a decir, y gracia sobre gracia. Verso 17, porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Y aquí tienes una respuesta completamente plena en cuanto a tu grande necesidad de caminar en fe. ¿Por qué? Bueno, primeramente, lo que está diciendo el apóstol Juan es que Cristo es el autor de la gracia. Y por ser el autor de la gracia, podemos acercarnos a Él confiadamente y tomar de su plenitud. La palabra plenitud aquí es llenura perfecta. Es semejante a venir a una acequia, venir a una presa, venir a un estanque, venir a un depósito de agua, a una cisterna, a un tinaco que está al ras de agua. Y tú metes la cubeta y sacas el agua y no baja el nivel. Y tú metes una manguera y con un motor bombeas el agua hacia una pipa y el agua no baja el nivel. Bueno, ahora en lugar de agua, considera que más que una acequia o una cisterna o un tinaco, considera un gigantesco océano. Y todo ese océano se llama gracia. Y Dios te está llamando a que vengas a tomar de la plenitud de Cristo gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. El autor de Hebreos va a decir que nos acerquemos en plena certidumbre de fe al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces lo que Dios quiere es que vengamos y llenemos nuestra vida, llenemos nuestra alma de la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando leemos nosotros Efesios capítulo 1, dice ahí algo trascendental, algo importantísimo. En Efesios capítulo 1, en la parte final de este capítulo, va a decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo y dice: la iglesia es la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. Y si la iglesia es la plenitud, entonces tú y yo tenemos por decreto divino la plenitud o la llenura de Cristo. Y si Cristo es el autor de la gracia, tú y yo estamos llenos de la gracia del Señor. Echemos pues mano de la gracia del Señor para que la fe no se debilite en nosotros, para que el amor no decaiga, para que la fe no se vuelva en incredulidad y el amor se vuelva en desamor. Llenémonos pues de la gracia divina. Y va a decir algo muy importante también en Efesios, en el capítulo 3, en el verso 17 al 19, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahí está. Si Cristo es el autor de la gracia, y si Cristo tiene plenitud de gracia, es decir, una llenura que no se agota, por más que uno tome gracia y gracia, esta no se agota, sino que sigue en su nivel máximo. Bueno, en esto, Cristo por la fe en nuestros corazones
nos llena de su gracia. Sigo leyendo, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, estoy en Efesios 3:17, para que arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad de la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Noten, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así que Dios quiere que nos acerquemos al trono de la gracia y tomemos gracia sobre gracia sobre gracia. El Señor Jesucristo va a decir en uno de los evangelios: hasta ahora nada habéis pedido. Hasta ahora nada habéis pedido. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Es en Lucas 13 donde nos enseña. En Mateo también. En Lucas, confirmo, debe ser 11. Ahorita vemos. En Lucas capítulo 11 dice: gloria al Señor. Verso 9: yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y os será abierto. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abre. Hay otro pasaje en Lucas donde dice que se nos dará medida buena, remecida. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros vengamos ante el Padre y le digamos: lléname de tu gracia, que tu gracia sobreabunde en mí, para que la fe en mí no decaiga. Eso es precioso. Cuando leemos acerca de Noé, dice la Escritura: empero Noé halló gracia delante de Dios. Y por la gracia que halló Noé, gracia que vino de Dios, gracia que llenó el corazón de Dios, Noé se movió en fe. Y esto lo dice Hebreos 11:7. Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase. Ese verso nada más contiene 7 principios de fe. Una vez lo prediqué hace ya 1 año y medio, tal vez 2 años. Tengo que repasar otra vez esa enseñanza, pero entendamos la gracia abundante. Dios tiene gracia abundante para ti y para mí. Dios quiere que vengamos a la fuente de gracia, la cual es Cristo, para llenarnos de esa gracia y podamos decir, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podríamos decirlo de esta manera: todo lo creo en Cristo que me fortalece. Porque de hecho, este primer punto, que tiene que ver con gracia abundante en fe y amor, es en Cristo Jesús. Y no hablamos de la fe del mundo, no hablamos de una fe mental, no hablamos de una fe natural, hablamos de la fe espiritual. Hebreos 12:2 dice que es Jesús, el autor y consumador de la fe. Por tanto, es ante Él, ante quien podemos venir, que nos dé gracia, para que la gracia fluya en fe. Bendito sea el Señor. Y aquí tienes una semilla que es para ti y que también es para mí. Ya estás lleno de gracia, fluye a través de la fe. Cuando tengas un enfermo, ora por él. Dios es quien lo va a sanar, no tú. Dios lo va a sanar, porque en ti abunda la gracia que te permite tener una fe sana. Cuando tú dices, ¿y si no sana? Eso es duda, y la duda es contradictoria de la fe. Y lo que Dios quiere es que no cuestiones si sana o no sana. Lo que Dios quiere es que tú ores por el enfermo para que sane. Número 2, segundo consejo. Además de mantenernos en la fe, dice buena conciencia o conciencia limpia.
si nosotros estamos coqueteando con el pecado, estamos en riesgo de que la fe se convierta en algo que no podamos experimentar nosotros, que nuestra alma empiece a trastabillar y a enfermar en la fe. Ahí en 1 Timoteo 1:19 dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual echando de sí algunos hicieron naufragio en la fe. Es decir, los que naufragaron en la fe echaron de su corazón la fe. Echaron de su corazón la buena conciencia, corrijo. Tenían una conciencia limpia, una conciencia santificada por la sangre de Cristo. Y lo que vino fue que dijeron, bueno, esta conciencia no me sirve. Y la echaron de su corazón y vino un naufragio en la fe. Buena conciencia o conciencia limpia. Ahí mismo en 1 Timoteo 3, verso 9, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Y te voy a dar una clave de limpia conciencia en Hebreos capítulo 9. Nos da una semilla de limpieza para nuestra conciencia. El verso 14, Hebreos 9, 14. Hebreos 9, 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Cuando tú has trastabillado, cuando tú has querido caer en la tentación del pecado, lo que tienes que hacer es venir delante de Dios y pedirle al Señor que lave tu conciencia con la sangre de Cristo si pecaste. Pide perdón al Señor, arrepiéntete en el corazón y que tu conciencia sea limpia por la sangre de Cristo. Y cuando tu conciencia es limpia, entonces el ejercicio de la fe viene a ser sano en ti. Porque la fe no enferma, el que enferma es uno. Bendito sea el Señor, cuán importante es que caminemos en una conciencia buena, en una conciencia limpia. Y dice Hebreos capítulo 1 en el verso 3, que Cristo, siendo el resplandor de la gloria del Padre y siendo la misma imagen de la sustancia del Padre, Cristo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su potencia, ha hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es Cristo quien ha hecho la purgación de nuestros pecados. Y la palabra purga me gusta para este texto específico porque la palabra purga nos habla de que nosotros hemos desechado, hemos echado fuera de nosotros aquello que nos dañaba, y en el caso específico del alma, el pecado ha sido echado fuera. Gloria sea al Señor. Y número 3, ¿qué otro consejo práctico nos da la Escritura para caminar en fe correctamente? Bueno, regresando a 1 Timoteo, esta vez en el capítulo 2, verso 15. Empero se salvará engendrando hijos si permaneciere en la fe y caridad y santidad con modestia. Cuán importante es que no nos alejemos. Permanecer en fe, permanecer en caridad, esto es amor. Vemos en muchos de los textos la gran armonía que está entre la fe y la caridad. Están juntos, van juntos en muchos textos. Seguramente habrá otros donde aparezca la esperanza, pero aquí vemos estos fundamentos de fe y amor, fe y caridad, fe y amor, juntos, caminando juntos para que tu vida sea una vida sana, una vida saludable, una vida de un alma completamente saludable en fe. Gloria sea al Señor. Si nosotros habláramos de nutrición en el plano natural, nosotros diríamos, pon muchos colores en tu plato, llena de colores tu plato. ¿Qué significa esto? Frutas, verduras, etcétera, etcétera. Y por ahí hay una pirámide de nutriciones en el cuerpo físico. Bueno, nosotros estamos viendo que en la pirámide nutricional de nuestra alma para el ejercicio de la fe está
que caminemos, que permanezcamos en la caridad. Esto es el amor ágape, el amor que es de Dios, el amor que es Dios mismo, y en la santidad, con modestia. Santidad, bueno, la santidad es un proceso de limpieza continua, limpieza cotidiana. Todos los días debemos venir ante el sauna divino, el sauna de la palabra de Dios para limpiarnos. Todos los días debemos venir ante el Señor para estar a cuentas en nuestra alma y entrar en su presencia con gozo y alegría, pero debemos permanecer en la santidad. No dejar la contaminación venir a nosotros, no dejar que el polvo del desierto, el polvo de este mundo se adhiera a nuestros vestidos espirituales, pero dice con modestia. Y hay un pasaje, me parece que está en Filipenses, donde dice el apóstol Pablo: vuestra modestia sea conocida de todos. ¿Qué es la modestia? La modestia es una virtud, es una cualidad ajena precisamente, o lo opuesto al orgullo y a la soberbia y a la vanidad. La modestia nos habla de una actitud, de un corazón que no necesita publicar lo que ha hecho, no necesita darle publicidad a sus acciones, a sus obras. El Señor Jesucristo nos da ejemplo. Allá en Mateo, me parece que es el capítulo 12, Él ha hecho sanidades, varios pasajes nos dicen. En algunos de ellos Él le decía a la gente: no lo digas a nadie, no lo digas a nadie. En algunos casos Él no deseaba la publicidad, ¿verdad? Cuán importante es la modestia, porque luego nosotros oramos por una persona y esta persona sana, y entonces sanea a una persona, sanea a una persona. No, la Escritura dice que haya modestia en el corazón, pero además nosotros no sanamos a nadie. Como alguien dijo, no puedo quitarle un dolor de cabeza a un mosquito, menos a una persona. Pero es Dios quien lo hace, es Dios quien actúa cuando tú te mueves en fe y cuando tú le das toda la gloria a Dios, toda la gloria para Dios, con modestia, permanecer en la caridad y en la santidad permanecer con modestia. Bendito sea el Señor, gloria sea Jesucristo. La palabra aquí es importante: no exaltar nuestro real ego, sino darle muerte al ego, para que toda la gloria sea del Señor. Que toda la gloria y toda la honra sean del Señor, y en nosotros no haya en absoluto una actitud de orgullo, de soberbia. Jonathan Edwards estaba dando un mensaje sobre el gran Dios terrible que manda al fuego a las almas que rechazan a Cristo. Es un mensaje para el cual él se preparó en oración y ayuno por muchos días. No sé si fue una semana completa, pero Jonathan Edwards había estado orando y ayunando, y cuando él empieza a dar su mensaje y el impacto de la palabra empieza a hacer estragos en los corazones de la gente se postró de rodillas y empezó a clamar a Dios por su misericordia y por su gracia, con lágrimas en sus ojos, llorando. Entonces Jonathan Edwards dijo: es más, no me miren a mí, miren a Cristo. Y Jonathan Edwards se puso de rodillas y empezó ahí también a entregar, a derramar su alma, porque no era un mensaje de él. Es un mensaje que tiene fama. En las biografías de él, muchos predicadores la citan, esta experiencia, pero Jonathan Edwards no quería en absoluto recibir reconocimiento, sino que él estaba procurando que solamente el corazón de aquellas almas fuese dirigido hacia el Señor. Aleluya. Es bueno. Número 3. Número 4. En 1 Timoteo 3:13 estamos viendo cómo tener sanidad en el alma en cuanto al ejercicio de la fe. El número 4 lo vamos a encontrar en 1 Timoteo 3:13. Porque los que bien ministraren ganan para sí buen grado,
y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La palabra ministrar quiere decir servicio, y entonces, en otras palabras, servir bien. Los domingos, el domingo pasado, empezamos un estudio acerca de cómo es un servicio a Dios. Y nosotros, cuando servimos al Señor, debemos servir bien. Esto significa, en un sentido moral, debemos servir con honestidad. Estoy visitando una iglesia los domingos por las tardes, una iglesia a la que estamos apoyando para que se levante, porque tenía muchos años que no se reunía nadie en ese local. El local en sí mismo no es la iglesia, sino la iglesia se compone de creyentes. Y estamos empezando ya cinco domingos continuos. La gloria es para Dios, ¿no? Yo solamente soy un instrumento en las manos del Señor. Bueno, estamos visitándole, y hace unos 3 domingos o 4 hubo necesidad de orar por unos jovencitos que entregaron su vida a Cristo. Y yo me dirigí hacia un hermano que es de esa iglesia precisamente. Le dije: venga, hermano, ore por estos jovencitos. Y entonces él me dijo: no, está bien. El pastor y yo oramos por aquellos jovencitos, entregaron su vida a Cristo. Pero el domingo pasado, este varón me dijo algo muy importante. Me dijo: no oré porque debo reconocer que he estado lejos del Señor, y al caminar lejos del Señor he caminado no de manera recta, y no me dio detalles, solamente me hizo insinuaciones de que él tenía en su pasado cuestiones de pecado. Así que él no quiso servir porque consideraba que su conciencia estaba sucia. Eso es bueno en el sentido de que primero debemos estar a cuentas con el Señor, no servir por servir. Dice un pasaje, el apóstol escribiendo a Timoteo también: no impongas de ligero la mano y no comuniques con pecados ajenos. Y a veces nosotros, por andar de tentones, poniendo manos por poner, nosotros comunicamos de pecados de otros. Dios quiere que aún en ese aspecto de imponer manos seamos guiados por Él para hacerlo correctamente. Así que entonces encontramos hasta aquí ya 4 diferentes consejos prácticos para caminar sanos en la fe, o caminar de acuerdo a estándares de Dios. Número 1, dejarnos llenar de la gracia divina, que la gracia divina abunde en nosotros, y obviamente el amor del Señor junto con la fe en Cristo Jesús. Número 2, mantener una buena conciencia, o una conciencia limpia. Número 3, permanecer tanto en la caridad o amor ágape como en la santidad, y caminar con modestia. Número 4, servir, pero servir en un sentido moral con honestidad. Servir bien, servir con honestidad al Señor. Decía un ministro olvidé ahorita el movimiento, la denominación, allá en Puebla. Esto me lo comentó el pastor de Apizaco. Yo visitaba a ese pastor hace años. Él me decía que llegaba el superintendente de aquel movimiento a darles, entre comillas, alguna enseñanza, alguna predicación, pero él decía esto: las ovejas son para esquilarse, así que yo vengo a esquilar ovejas. Terrible, eso es terrible. Él no servía con honestidad, ese hombre. Servía por un interés malsano. Eso es grave, eso es delicado. El Señor va a dar profecía a través de Ezequiel respecto de los pastores que no cuidaron de las ovejas, sino que abusaron de las ovejas, y aún de las ovejas gruesas y maduras que echaban a perder el agua para las ovejas débiles. Eso es terrible. Hay que servir con honestidad, hay que servir con transparencia, lo más transparente que podamos ser, siempre con una conciencia sana, una conciencia limpia. Vamos a parar ahí y vamos a dejar esto
para la próxima semana. Todavía después de ello vamos a encontrar otros principios que tienen que ver con la sana doctrina, la cual fortalece nuestra fe, y otros principios más que tienen que ver ya con la fe misma. Dios les bendiga, amados hermanos.